Bienvenidos a esta presentación nuevamente sobre índices estadísticos y método gráfico. En esta ocasión toca el turno de identificar el uso combinado de algunas medidas de frecuencia y de dispersión. En este caso hablaremos de la mediana y de los cuartiles y los deciles. Como en el ejemplo anterior, utilizaremos como ejemplo conductor un análisis de situaciones. Y en este caso, me interesa, digamos, la utilidad de este tipo de medidas para analizar algunas variables, eh, como el ingreso familiar o el ingreso monetario y nivel socioeconómico, como determinantes sociales de la salud. Habíamos dicho, dentro de las medidas descriptivas útiles de análisis bioestadísticos, tenemos de tendencia central, de posición y variabilidad. En la presentación anterior nos dedicamos a la media o promedio y al uso de la desviación típica y representaciones gráficas que permiten de forma integrada caracterizar adecuadamente variables cuantitativas. Seguiremos en esta presentación hablando de variables cuantitativas, pero hay situaciones donde es preferible, más que identificar promedios y desviaciones, hablar de mediana y cuartil. Recordemos que mediana, a diferencia de media, no nos habla de promedio, sino que mediana se refiere a aquel valor que me deje igual número de observaciones tanto a la izquierda como a la derecha del mismo. Una vez que he ordenado los valores de mayor o menor, la mediana se define como aquel valor que me deja igual cantidad de observaciones a la izquierda como a su derecha, ¿no? En este caso, la metáfora será: imagínense un libro con hojas de igual longitud, pues el valor mediano será aquel que funcione como bisagra y que al doblar, en este caso la secuencia numérica, me deje igual cantidad de observaciones a un lado que a otro. Cuando estamos hablando de cifras pares o de número de observaciones pares, nos quedan siempre dos valores como valores centrales. La mediana estará identificada en este tipo de situaciones como el valor producto de la división de estos dos valores. En este caso, al ordenar de menor a mayor, esta secuencia de valores nos queda 28 y 29 como valores centrales. Al sumar y dividir nos queda 28,5 como el punto bisagra, que funciona como valor mediano. Desde los cuartiles, entre el cuartil 1 y el cuartil 2, está contenido está contenido el 50% de los valores más frecuentes, o de los valores centrales de una distribución, de los valores centrales alrededor de la mediana. ¿Cuál es por qué se prefiere utilizar mediana y no la media en algunas situaciones? Bueno, veamos que a diferencia de la mediana siempre nos va a identificar el valor central que divide a las observaciones en dos mitades iguales. La media es el promedio, y el promedio este, es muy sensible, digamos, a valores extremos. Como pueden ver acá, por ejemplo, tenemos en esta distribución de frecuencia, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 observaciones. Al ordenarla de mayor a menor, nos queda 1,7 como valor que divide en dos los grupos, o sea, queda como quinto valor, y que deja a la izquierda 4 y a la izquierda 4 y a las observaciones, y a la derecha 8 observaciones, 4 observaciones, perdón. Mientras que la media no se equivale con el punto que divide en dos mitades iguales las observaciones, sino que la media se referencia al valor promedio, a la suma de todos los valores dividido por la cantidad de observaciones. Entonces, esto hace que la media sea altamente influenciable por datos atípicos. Es decir, si tenemos una distribución de valores y dentro de esta distribución de valores hay un dato atípico, o sea, muy extremo, muy grande en este caso, esto hace que la media calculada se desplace por fuera incluso
de la mayor cantidad de valores observados. Entonces, los datos atípicos hacen que la media se desplace mucho en la dirección hacia la que presenta el dato atípico. Propiedad que no tiene la mediana. La mediana siempre calculará el número que deje igual número de observaciones a la izquierda como a la derecha. Entonces, esta sensibilidad de la media ante datos atípicos o extremos hace que cuando estamos ante variables que tienen una distribución atípica, es decir, no tienen una distribución normal, sino que concentran valores extremos a uno de los dos lados de las distribuciones, en este tipo de variables muchas veces tiende a ser más útil la utilización de mediana y de cuartil. Veamos algunas situaciones en las cuales es más acertada la utilización del análisis de datos utilizando los estadísticos y cuartiles. Habitualmente encontramos en la literatura sanitaria, por ejemplo, la referencia de la relación entre los niveles de pobreza y la acumulación de carga de enfermedad y muerte en exceso. Una pregunta interesante es, ¿y qué tanta diferencia existe entre los pobres y los ricos en cuanto a la acumulación de carga de enfermedad y de mortalidad en exceso? Hacer eso requiere primero analizar cómo es que se distribuye la riqueza dentro de las poblaciones y vemos que la distribución de la riqueza es una de las variables que no sigue un comportamiento típico. Se habla de que más del 80% de la riqueza económica total mundial acumulan solo un 10% de la población mundial. Y este patrón se repite en muchas de nuestros países. O sea, hay una gran concentración de recursos en un extremo, un grupo muy reducido de la población. Generar estadísticas sobre el comportamiento promedio de la mortalidad, de la morbilidad y sobre el acceso a bienes y servicios sin tomar en cuenta estas diferencias tan grandes en la distribución y capacidad de acceso a la riqueza y los bienes que posibilita esto, no es razonable, pues el promedio nos dice muy poco de cómo acceden o utilizan los recursos tanto los más favorecidos como los menos favorecidos. O sea, estas personas que acumulan mayor cantidad de riqueza, esto es la distribución de la riqueza, digamos una burda aproximación a cómo se distribuye, donde tenemos que una gran cantidad de población, eh, si estos fueran niveles de ingresos, vive con bajos ingresos y hay unas cuantas personas, pequeño porcentaje de la población que acumula grandes cantidades de ingresos. Pues hablar de ingresos promedios, veamos que va a estar influenciado por esta gran acumulación de riqueza en este extremo, cosa que es muy diferente si estamos hablando de la mediana de ingresos, que sería aquel valor que parte en dos eh, y que identificaría eh, cuál es el valor mediano de ingreso a cuya derecha se acumula el 50% digamos, del ingreso en la población y a la izquierda otro 50% de la población a la cual estamos estimando el ingreso. Si estuviéramos utilizando el promedio de ingresos, el promedio estaría acá. Ante este tipo de variables, resulta interesante analizar el comportamiento de los extremos más que el comportamiento promedio de la población. O sea, la pregunta es aquí, ¿tener más o menos riqueza condiciona los estados de salud y condiciona la forma en que utilizamos y accedemos a los servicios de salud? Entonces, aquí parece que lo más razonable o una pregunta bastante interesante será resolver la pregunta analizando cómo utilizan los servicios, cómo acceden a los servicios, cómo viven, cómo mueren y cómo enferman los que menos recursos tienen y cómo lo hacen los que más recursos aglomeran. Se vuelve muy interesante, más que hablar de promedios de utilización. Dado estas diferencias en la distribución de recursos, hablar de promedios pues nos dice muy poco, ¿no? Entonces, esto nos obligaría a trabajar con cuartiles. El cuartil, es decir, el 25% o deciles, si hablamos del 10%, o quintiles, si hablamos del 5% de la población que menos tiene,
y hablar de cuartiles, es decir, el 25%, o deciles, el 10%, o quintiles, el 5% de la población que más tiene. Analizar únicamente el comportamiento de las variables de interés, morbilidad, mortalidad, así como utilización de programas y servicios de salud en estos dos extremos suele ser de mucho interés. Hagamos algunos ejemplos de cómo se hace. Pues aquí tienen, por ejemplo, tienen por diferentes países la mortalidad en menores de 5 años, donde la distribución de las categorías se hace como más pobres, el mediano, menos rico y más rico. Entonces aquí se están utilizando una distribución mediana y tenemos una serie, digamos, de rangos que están distribuidos a partir de puntos de corte generados por los cuartiles, ¿no? Entre el 0 y cuartil 1 tenemos a los más pobres, entre el cuartil 1 y el cuartil 2, que es el mediano, a los menos pobres, entre el cuartil 2 y el cuartil 3, cuartil 2 y cuartil 3 a los menos ricos, y entre el cuartil 3 y los superiores a los más ricos. Puede ser una forma de analizarlo. Y lo que vemos es cómo la mortalidad en exceso se acumula en las poblaciones más pobres. Y esto habla de inequidad en salud, un fenómeno social que tenemos años de estar analizando, de estar conversando sobre el mismo y sobre lo que hemos dicho que estamos tratando a través de las políticas públicas en salud de resolver, y pues a lo que hay que dar seguimiento. Y esto habla del impacto que tiene esta redistribución desigual de recursos en el comportamiento de la mortalidad en las poblaciones. Vemos, por ejemplo, una forma indirecta de medir esto es a través del nivel educativo. Vemos, digamos, aquí la mortalidad ajustada entre hombres y mujeres en la República de Corea, y se ve que las mortalidades más altas, tanto en hombres como en mujeres, se den aquellos que tienen niveles de estudios inferiores. Recuerden que habitualmente las familias, las personas que con mejor estatus y nivel socioeconómico son aquellas que tienen mayor probabilidad de desarrollar estudios de nivel superior. En muchos de nuestros países, en muchos de nuestros contextos, esto sigue siendo una realidad. La utilización de servicios de salud materno-infantil básicos por los quintiles económicos superior e inferior en más de 50 países. Pues veamos que hay diferentes servicios analizados aquí: atención prenatal, terapia, rehidratación oral, inmunización completa, tratamiento médico de las afecciones respiratorias. Y parto asistido, tratamiento médico de la diarrea, tratamiento médico de la fiebre, utilización de métodos anticonceptivos, entre otros. En todo se repite la misma secuencia, que el quintil económico superior tiene mejores indicadores relacionados a la utilización de este tipo de programas y servicios que aquellas personas que viven que tienen menor capacidad adquisitiva. Es decir, la pobreza nos condiciona la forma en que también utilizamos y accedemos a los servicios de la salud. La extensión de los beneficios a los más pobres a través del plan de cobertura universal. Entonces tenemos muchos modelos de atención en salud. El plan de seguridad asistencial para empleados del Estado, como puede ser lo que tenemos acá, el ISSSTE, ¿no? Plan de o un poco el reflejo, digamos, de lo que tenemos en México como sistema de atención en salud fragmentado en múltiples subsistemas, como ISSSTE, SEDENA y demás. Otros tipos de estrategias como el plan de seguridad social y el plan de cobertura universal, que normalmente en los planes de cobertura universal el hecho de poseer ciudadanía es el criterio que genera, digamos, el hecho de que tengas o no derecho a
acceso a los servicios de salud. Vemos que cualquiera de estos modelos por el que se opte para organizar los servicios de salud de un país determina en gran medida también la forma en que la población accede y utiliza estos servicios de forma más o menos equitativa. En aquellos donde la seguridad está determinada por la capacidad que tiene la persona de permanecer bajo un régimen de contratación para la compra de seguro, pues así determina de que un mayor porcentaje de esta atención esté dirigida a las personas que ostentan, eh, digamos, cargos y puestos. Por tanto, los más ricos pues tendrán mayor cantidad de acceso a la utilización y consumo de programas y servicios que los menos favorecidos o que trabajan en economías de subsistencia informal. Mientras que en los planes de cobertura universal, pues estas inequidades tienden a disolverse un poco, mucho más, tienden a ser modelos más equitativos, porque acá el hecho de tener o no seguro médico no depende, no, digo, el derecho de acceso a programas y servicios de salud no obedece, digamos, a posesión eh, de un régimen contractual, obedece a otras fuentes de financiamiento, pero que garantiza que los más pobres también accedan a programas y servicios, y entre ellos las poblaciones que están en condiciones precarias de trabajo. Otras variables para las que interesaría realizar este tipo de análisis del comportamiento de la mortalidad, la carga, movilidad, acceso y utilización de servicios en quintiles superiores e inferiores o en cuartiles pueden ser, además de nivel socioeconómico, el ingreso familiar, el índice de desarrollo humano, índice de Gini, el gasto privado en salud, gasto social en salud, entre otras. Aunque hay algunas situaciones prácticas en donde interesa también controlar la dispersión de edad que produce de los valores medios, el producto de valores atípicos. Y eso suele ser, por ejemplo, cuando queremos elaborar canales endémicos. En canales endémicos, ya que muchas veces estamos ante situaciones, cada 3, 4 años, 5 años, situaciones donde se presentan brotes, es interesante controlar, digamos, estos años atípicos donde la cantidad de registros se nos incrementan mucho. Una forma de hacerlo es no utilizar media y desviación estándar para generar los canales endémicos, sino utilizar media y cuartiles, cuartil 1 y cuartil 3. Y de esta forma generar los canales endémicos, y entre cuartil 1 y la mediana estará la zona de seguridad, entre la mediana y el cuartil 3 la zona de alerta, y por encima del cuartil 3 la zona epidémica. Pues bien, situaciones donde es interesante, decía, la utilización de valores medianos y cuartiles se hace más interesante la utilización de estas medidas de tendencia central y dispersión que la utilización de promedios. Digo y repito, esto se hace mucho más interesante en variables, al analizar variables y describir variables que presentan una distribución atípica, es decir, concentración de valores en alguno de los extremos de la distribución de valores. Hasta aquí la presentación. Espero que les sea de utilidad.